Bienvenidos al curso de estadística. Hoy vamos a hablar de las propiedades que se derivan de la definición axiomática de Kolmogorov y que van a ser de utilidad cuando tengamos que resolver los distintos ejercicios. De las relaciones entre sucesos tenemos que dado un suceso A y su complementario, entonces la unión de esos dos sucesos es igual al espacio muestral, al suceso seguro. Por otra parte, además, se cumple que un suceso y su complementario son disjuntos entre sí, no tienen puntos en común. En base a la definición de probabilidad que acabamos de ver, para el caso de dos sucesos, tendríamos que la probabilidad de la unión de dos sucesos disjuntos es igual a la suma de probabilidades. La unión de esos dos sucesos coincide en este caso que es el espacio muestral. Luego lo que estamos poniendo aquí es que la probabilidad del suceso seguro es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de su complementario. Como la probabilidad del suceso seguro es 1, de aquí se va a derivar inmediatamente que la probabilidad del complementario se calcula como 1 menos probabilidad de A. Esta va a ser una propiedad bastante útil porque en alguna ocasión si nos proponen ¿cuál es la probabilidad de que haya, por ejemplo, más de un aprobado? Pues se puede calcular por el complementario como 1 menos la probabilidad de que no haya ninguno. A lo mejor tenemos esa opción de buscar si el complementario es más fácil de calcular que lo que nos están proponiendo. Concretamente hay un complementario que manejamos con cierta frecuencia. Dado el suceso seguro, su complementario sería el suceso imposible. Entonces, utilizando la propiedad que acabamos de ver, la probabilidad del suceso imposible sería la probabilidad del complementario del suceso seguro. 1 menos probabilidad del suceso seguro, como esa probabilidad es 1, pues la probabilidad del suceso imposible es igual a 0. Dado un suceso A y un suceso B incluido en A, diremos que la probabilidad de B es menor o igual que la probabilidad de A, porque B está incluido en A. Esto es similar a lo que ocurre cuando disparamos a una diana. Es más fácil de dar en el 1 que en el 10, porque hay mucho más sitio. Vamos, a mí me sería más fácil incluso dar en la madera de fuera. Pues en nuestro caso ocurre similar. El suceso B recoge menos puntos que tienen probabilidad que el suceso A y por lo tanto tendrá menor probabilidad. Como vemos en el gráfico, marcado en azul estaría la diferencia de sucesos A menos B. Lo suyo es que pueda tener algún punto con probabilidad y en ese caso, si A menos B tiene algún punto con probabilidad, la probabilidad de A será mayor que la de B. En el caso que la diferencia A menos B no tuviera ningún punto con probabilidad, pues como mucho ocurriría que A contiene los mismos puntos que B con probabilidad y por lo tanto la probabilidad de A es igual a la probabilidad de B. Por tanto, resumiendo, diremos que la probabilidad de B será menor o igual que la probabilidad de A si B está incluido en A. Por un lado tenemos por definición
que la probabilidad de cualquier suceso es siempre positiva. Y por otro lado tenemos que el suceso A estará siempre incluido en el espacio muestral omega, en el suceso seguro. Entonces, por la propiedad que acabamos de ver, la probabilidad de A será inferior a la probabilidad del suceso seguro. Por tanto, cualquier probabilidad estará siempre entre 0 y 1. Es el mandamiento, uno de ellos, del buen estadístico. La probabilidad siempre estará entre 0 y 1. Y si te sale mal, pues mira a ver qué has hecho mal, pero no me pongas negativa o no me pongas una probabilidad mayor que 1, porque eso es ya un problema grave. Calculemos ahora la probabilidad de la diferencia de sucesos. En verde tenemos ahora mismo marcada la diferencia b menos a, que sería lo mismo que b menos la intersección. Y como acabamos de decir que las probabilidades se pueden calcular como áreas, entonces podríamos calcularla como probabilidad de b menos probabilidad de la intersección. Nos daría la probabilidad de b menos a. Una segunda forma de calcularlo. Tenemos ahora marcado todo el suceso A unión B. Si yo a este suceso le quito el suceso A, de nuevo me vuelve a quedar el área correspondiente a B menos A. Pues por las mismas, la probabilidad de B menos A se podría calcular como probabilidad de la unión menos probabilidad de A. En la definición axiomática de Kolmogorov habla de la probabilidad de la unión como suma de probabilidades siempre que sean disjuntos los sucesos. Esto no tiene por qué darse siempre y lo más habitual es que unamos sucesos que tienen partes en común, cuya intersección no es el conjunto vacío. Si es este el caso, si al suceso A le unimos el suceso B, observamos que la intersección está marcada más fuerte, por lo tanto está contando dos veces. Entonces, para calcular la probabilidad de la unión de esos dos sucesos, tendré que contar la probabilidad de A, la probabilidad de B, y como la intersección está dos veces, restarle la probabilidad de la intersección. Esta va a ser una fórmula más general que ya a partir de ahora utilizaremos siempre, porque si los sucesos fuesen disjuntos, pues lo que va a suceder es que la probabilidad de la intersección será igual a 0 y por lo tanto ahí no hay nada que poner. Si no, pues siempre tendremos para restar la probabilidad de la intersección si fuera positiva. Terminamos esta serie de propiedades evaluando que entonces es obvio que la probabilidad de la unión será menor o igual que la probabilidad de A más la probabilidad de B. Porque al fin y al cabo, para calcular la probabilidad de la unión, he tenido que restar a la probabilidad de A más la probabilidad de B, le he tenido que restar la probabilidad de la intersección. Si son disjuntos, puede suceder que la probabilidad de la intersección fuera 0 y entonces la probabilidad de la unión sea igual a la suma de probabilidades. Normalmente, si la intersección no es el conjunto vacío, pues la probabilidad de A más la probabilidad de B será mayor que lo que es la probabilidad de la unión, porque, insisto, habría que quitarle la probabilidad de la intersección. Como podéis ver, hasta Sheldon incluye esta propiedad dentro de sus cálculos.